Buenas tardes a todos. A continuación vamos a dar comienzo con la actividad solicitada por la profesora Soledad Frullano para la materia práctica profesionalizante de la carrera Comunicación Social con con orientación en medios digitales. Nos encontramos acá con Matías Romero, técnico en Comunicación Social. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muchas gracias por invitar. Bueno, ¿te parece si comenzamos con la entrevista? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo iniciaste tu carrera en los medios? Yo inicié en los medios hace 16 años en realidad, trabajando detrás de cámara primero. Yo me recibí como técnico en medio audiovisual, entonces comencé trabajando en el área de sonido, de ahí pasé a trabajar con cámaras y después a producción. Luego cuando volví, todo eso fue en Tucumán, cuando volví aquí a Jujuy, comencé a estudiar comunicación y de ahí ya comencé a trabajar directamente en radio en la FM Municipal de La Mendieta. Bien. ¿Qué te inspiró a trabajar en esta profesión? Principalmente lo que me inspiró es la idea de que aquí en Jujuy la FM, la AM principalmente, funcionaba como un sistema de ayuda para las localidades que quedan demasiado lejos. Cuando uno antes escuchaba la radio AM, solía escuchar mensajes como mensaje para la familia Romero, no bajen porque Matías no pudo tomar el colectivo, que viven en Alto Calilegua, localidades que quedan a horas de viaje de lo que es la ruta, de lo que son los caminos. Entonces, ese consumo de radio que yo lo tuve cuando era chico, digamos, porque toda la infancia en casa se escuchaba AM, me hizo amar la radio. Cuando ya fui adolescente, joven, en La Mendieta estaba instalada la FM Sentimiento. Yo quería conocer una radio, era como la radio más conocida en todo San Pedro en aquella época, y por lo general yo estaba afuera de la radio intentando ahí ver, cada vez que abrían la puerta quería mirar la consola, quería ver cómo funcionaba la radio, estaba acostumbrado a escucharlo, quería saber qué había dentro, hasta que un día me dieron la posibilidad de entrar. Comencé a trabajar llevando papelito. En aquella época no había celular, la única manera de mandar un mensaje era ir hasta la radio, tocar la puerta y dejar un papelito que decía: señor locutor, por intermedio de su programa quiero saludar a... Entonces yo hacía ese trabajo de ir desde la puerta hasta el locutor con el papelito, digamos, y de esa manera me metí en el mundo de la radio. Y ya a medida que fui creciendo, apareció el amor por las cámaras. Ya en el secundario tomé algunos talleres de cine y me apareció ese amor por la cámara, esas ganas de comenzar a filmar, de comenzar a contar cosas que por ahí yo no estaba acostumbrado a ver en la televisión, en algún otro medio en aquel momento, porque aquí en Jujuy la industria audiovisual no estaba tan desarrollada como lo está hoy en día. Entonces, era esas ganas de decir: che, yo quiero contar algo de mi lugar, porque aparte vos veías imágenes de Jujuy y veías la quebrada de Humahuaca, y nosotros vivimos en la zona de las Yungas. O sea, yo decía, yo no vivo en la quebrada, yo no abro la puerta y tengo el cerro de 7 colores al frente, digamos. Yo abro la puerta y tengo todo verde, estoy en medio de la selva. Hay otra parte de Jujuy que no se cuenta, y todo eso me inspiró a comenzar a trabajar en los medios. Bien. Contanos un poco cuál fue el mayor desafío que atravesaste en lo que va de tu trayectoria. El mayor desafío fue el que algunos proyectos no se dieran como uno pensaba. Por ahí algunas veces uno piensa un programa y dice: no, a ver, lo vamos a llevar de esta manera, o vamos a producir de esta manera, y al final el público no lo termina aceptando, o por ahí muchas veces termina siendo demasiado adelantado, por decirlo de alguna manera, a lo que el público está acostumbrado a consumir. Yo hace algunos años, post pandemia prácticamente, comenzamos a trabajar desde la radio con un streaming básicamente. Nosotros hacíamos el programa de radio y colocábamos las cámaras para transmitir vía Facebook, y el público no lo aceptó tanto como acepta el programa de radio principalmente. Entonces el proyecto se cayó, y obviamente uno pasa bastante tiempo planificándolo. Entonces, cuando eso se cae, sinceramente comienza el desafío de pensar: soy bueno para esto, lo planifiqué bien, qué fue lo que falló, y te hace replantear muchísimas cosas. A mí esa situación me alejó de la radio durante aproximadamente un año, y recién ahí retomé y volví a agarrar ritmo, por decirlo de alguna manera. Bien.
Hoy en día la tecnología avanzó mucho y ahora se está consumiendo más el streaming. Entonces, ¿volverías a retomar eso Sí. hoy? Sí, hoy por hoy, teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá en Jujuy, o sea, a nivel nacional tenés plataformas de este nuevo streaming, porque si nosotros decimos streaming, por ahí estamos acostumbrados a lo que hacía Coscu en su momento, Claro. o a lo que hacía todo ese grupo, que es un streaming sin producción, digamos Sí. que es alguien hablándole a la cámara, con la computadora y saliendo con diferentes temas. Hoy por hoy tenemos lo que es Luzu, Olga, Blender, Gelatina, que tienen toda una producción detrás, que hay todo algo armado, hay marcas, hay todo un poco. Y acá en Jujuy tenemos lo que es Coso y Circular.info, que son dos medios que trabajan en la provincia y que son realmente fabulosos en lo que hacen. Entonces, sí, hoy por hoy volvería al streaming definitivamente. Bien. Ahora contanos un poco cómo es un día típico en tu trabajo. Particularmente yo en estos momentos estoy trabajando con el programa deportivo principalmente. Entonces mi día a día se trata justamente de seguir la agenda deportiva, de no solamente fútbol, sino básquet, vóley, ahora se vienen las Olimpiadas, entonces hay que comenzar a evaluar cada una de las disciplinas en las que va a competir Argentina, comenzar a evaluar reglamentos, porque por ahí hay muchos deportes, por ejemplo los deportes acuáticos, nosotros no estamos por ahí tan acostumbrados, o sea, no los vemos tan frecuentes, entonces comenzar a revisar los reglamentos como para prepararnos. Si bien previo a eso se viene lo que es la Copa América, el fútbol ya lo tenemos súper sabido, ya uno sabe por dónde lo va a encarar. Las Olimpiadas es un desafío mucho más grande, entonces comenzar a preparar ya todo lo que va a ser lo de las Olimpiadas y comenzar a recabar toda la información correspondiente a lo que tiene que ver con deportes, tanto lo internacional, lo nacional, lo provincial y lo local. Por ahí es donde se genera el problema, porque no hay muchas agencias que se ocupen de recabar la información del deporte local. Entonces comienza el trabajo de hacer un poco de trabajo de producción y comenzar a mandar a mensajes a referentes de las diferentes ligas para saber los partidos, los resultados, tabla de goleadores, etc. Entonces el día transcurre de esa manera, haciendo prácticamente todo lo que va a ser la producción de lo que va a ser el programa, que sale 2 veces a la semana, una vez, dependiendo de cómo venga la agenda, digamos. Bien. ¿Qué habilidades consideras esenciales para tu profesión? Primero, el saber llevar a las palabras lo que uno está pensando. La capacidad de improvisar, porque muchas veces nos pasa que durante el programa de pronto una cosa cambió, una cosa falló, una noticia hace 5 minutos decía sí tal cosa y de pronto dice no tal cosa, y poder adaptarse. Principalmente adaptarse, esa creo que es la principal habilidad que tenemos que tener hoy en día, sea cual sea el medio en el que se esté trabajando, adaptarse a la velocidad con la que corren las noticias el día de hoy. Bueno. ¿Cómo manejas la presión de los medios? Es difícil, principalmente viviendo en una zona como es San Pedro. Tenemos mucho periodismo independiente, como se le llama, que no respeta ciertas normas que nosotros que hemos estudiado las tenemos. Entonces de pronto te meten en la misma bolsa que por ahí que muchos periodistas hoy por hoy, y periodistas poniéndole comillas a la palabra de alguna manera, y es difícil manejar esa presión de no ir a la misma velocidad que ellos, o no buscar responder de la manera que ellos responden. Y principalmente por ahí es más difícil la presión que te pone el resto de los compañeros periodistas que la que te pone el medio en sí. Entonces es cuestión de ir manejando esa presión todos los días, básicamente. Intentar no caer en el juego de solamente por conseguir una noticia buena, hacerlo de manera rápida. Siempre constatar, siempre revisar cada una de las fuentes y poder hacer un trabajo que sea realmente lo que San Pedro se merece, digamos. ¿Cómo cambiaron los medios desde tus inicios? Muchísimo. Imagínate que nosotros comenzamos trabajando en cassette VHS. Hoy por hoy yo calculo que ustedes ni siquiera deben saber lo que es un VHS prácticamente. Nosotros comenzamos trabajando con cámaras enormes y hoy por hoy esta entrevista la estamos filmando con un celular. Entonces la modificación
es enorme, pero al mismo tiempo es sumamente beneficiosa porque uno está al aire y tiene el celular o tiene la computadora a mano y puede revisar esas noticias de manera constante. Entonces, la verdad que es una ayuda enorme. Bien. ¿Cómo ves y opinás sobre los medios en el futuro? Y me parece, no soy de la idea de los que dicen que los medios tradicionales van a desaparecer, me parece que se van a mantener, es una cuestión generacional. Hoy por hoy mucha gente de mi generación, 35 años, no escucha radio, sino que consume otro tipo de contenido. Las generaciones siguientes, justamente hablábamos del tema del streaming, el podcast. Entonces yo no creo que los medios tradicionales vayan a desaparecer, pero sí tienen que evolucionar de una manera distinta. Justamente ahora estamos viendo la evolución de la radio al streaming, con todo lo que tiene que ver las cámaras y todo lo demás, y la televisión en algún momento va a tener que entender que tiene que modificar todo eso porque va a quedar atrás a comparación de todo lo que... Hoy por hoy no hay un programa que haga los números de rating que hacían hace 10 años aproximadamente. Entonces, en algún momento todo eso va a cambiar seguramente. Bueno, ¿enfrentaste algún dilema ético en tu trabajo? No como conductor, pero sí como parte de un equipo. Sí me tocó cubrir los primeros juicios de lesa humanidad que se hicieron en Tucumán, y por ahí te tocaba algunas veces estar en el equipo que estaba del lado de personas que habían cometido delitos que ni siquiera tenías ganas de pensarlos, y comenzaba ese dilema ético de hago mi trabajo de manera profesional y lo cubro como corresponde para un medio, o meto un poquito de lo que yo pienso, de lo que yo estoy entendiendo de todo esto. Y también en ese caso es entender que estás trabajando para una empresa y que tenés que respetar ciertas cuestiones. Entonces en ese momento es mantenerse lo más profesional posible, digamos. Pero sí, los dilemas éticos están constantemente dando vueltas alrededor de esa profesión. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar la carrera en medios? Animarse, acostumbrarse a que la gente no lo entienda muchas veces, acostumbrarse a la idea de que, no, si haces videitos en redes sociales sos un ridículo. Las mejores cosas que hoy por hoy estamos consumiendo comenzaron como videitos, los mejores contenidos comenzaron como algo general, como algo básico, digamos, y constancia, por sobre todo mucha constancia, porque esto no es algo que se acepta de una sola vez, sino que es algo que se va trabajando constantemente. Bien. ¿Cómo te mantienes actualizado con las tendencias y los cambios que hay hoy en día? A través de todas las redes sociales. Instagram, hoy por hoy TikTok, todo el mundo aprende cosas a través de TikTok. Entonces es una herramienta para mantenerse al día con lo que son todo el tipo de contenido que se hace, y principalmente nunca dejar de lado ningún tipo de contenido. Siempre mirarlo, evaluarlo, no criticarlo, sino aprender de lo que uno está viendo. Entonces es la mejor manera de mantenerse actualizado en todo lo que se ve. Bueno, y para ir finalizando, ¿alguna anécdota que tengas? Anécdotas existen muchas. Yo particularmente inicié la mayoría de mis trabajos como ustedes, con un grupo numeroso. Nosotros éramos 7 metidos en un estudio de radio, con uno de nosotros, particularmente yo, operando. Y por ahí a nosotros nos tocó de pronto hacer el tercer programa de radio siendo estudiantes del primer año de comunicación, y nos cayó el intendente de La Mendieta recién electo a la radio a que le hiciéramos una nota el 24 de diciembre a las 8 de la noche. Con nosotros todavía presentando los trabajos finales de práctica, con nosotros terminando primer año, y fue una cuestión que obviamente comenzás a transpirar, intentás entender cómo intentar hacerlo lo más serio posible, y nos dimos cuenta que uno podía equivocarse, que uno podía fallar, así que son de las principales cosas que te pueden pasar, y después disfrutarlo mucho, cada una de las cosas. De esta manera llegamos al final. Muchas gracias por haber venido y por tu buena onda. Muchas gracias a ustedes por invitarme.